Muy bien, vamos a empezar nuestra reunión. Muy bienvenidos a todos de nuevo. Es realmente una bendición poder tener este tiempo. Lo estábamos explicando a los familiares recién. Y bueno, esperamos que alguna vez se animen y se conecten también, porque ya vemos que esto amplía, ¿no? Las posibilidades de poder reunirse. Damos gracias a Dios como nos ha sostenido esta semana, por las distintas situaciones que ha pasado cada uno, y vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos guíe esta tarde con la meditación, con la oración. Manuel nos va a hablar sobre un poco introducir estos mensajes a las iglesias en Asia, y también nos va ya a hablar sobre este mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos ahora. Padre, te damos las gracias por este tiempo que podemos tener de comunión contigo, Señor, y también de comunión fraterna. Y queremos pedirte que tu Espíritu, Señor, que está con cada uno de nosotros, trabajando, acompañándonos, Señor, en las distintas situaciones que atravesamos, pedimos que tu Espíritu nos siga sosteniendo, nos ayude ahora a abrir nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, para mirar tu palabra, Señor, la Escritura, verte a ti, Señor, ver cómo eres tú, conocerte más, y que así nuestra fe, Señor, pueda mejorar. Por favor, guía a Manuel con lo que nos va a compartir sobre este mensaje a Éfeso, y también guíanos a cada uno de nosotros, Señor, al escuchar la meditación. Todo está en tus manos y seguimos esperando en tu gracia. Por medio de Cristo y sus méritos oramos, Señor. Amén. Amén. Pues Manuel, dejamos paso para compartir. Muy bien. Pues bueno, hoy tenemos en breves, no un tiempo, en una media hora como mucho, queremos tratar una pequeña introducción sobre lo que es las 7 cartas que el Señor pide a Juan que escriba a 7 iglesias de Asia Menor, y trataremos la iglesia de Éfeso. Bien, en primer lugar, el libro de Apocalipsis es un libro de bendición. Explícitamente el libro dice que es una bendición, es bienaventurado el que lee y oye las palabras del libro de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Podríamos leer 3 veces, 3 recomendaciones en este escrito. ¿Por qué digo eso? Porque es importante que al leer un libro tan difícil, tan complejo como el libro de Apocalipsis, es importante que tengamos un corazón correcto. Al libro de Apocalipsis no podemos ir con mera curiosidad. Al libro de Apocalipsis no podemos ir como si fuera una revista para ver las cosas que suceden hoy, qué es lo que está sucediendo en Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis tenemos que ir teniendo en cuenta que tenemos una imagen ampliada, si se puede decir, de la imagen de Jesús que aparece en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan tenemos una imagen diferente y preciosa de la persona de Jesús. Así como los evangelios Mateo, Marcos y Lucas nos presentan la vida del Señor Jesucristo en su caminar en la tierra, es la vida del Señor Jesucristo según los discípulos poco a poco fueron conociendo quién era Jesús. Entonces, Evangelio de Mateo, por ejemplo, tenemos que esperar hasta Mateo capítulo 16, cuando el Señor dice a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro entonces es cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres, o sea, eres una persona dichosa, feliz. ¿Por qué? Porque el Padre te ha dado a conocer quién soy yo. Eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero el Evangelio de Juan es diferente. Desde los primeros versículos Juan comienza: en el principio era el Verbo era con Dios y Dios era el Verbo.
la imagen que tenemos en el Evangelio de Juan de la persona de Jesús es al Hijo de Dios en toda su dignidad, en toda su profundidad, en toda su complejidad de cómo imaginar que un ser humano pudiese ser hombre y al mismo tiempo Dios, digno de adoración. Realmente el Evangelio de Juan nos presenta esa preciosa introducción, como hemos dicho, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo, pero luego nos narra la vida del Señor Jesús con la oposición de los judíos, principalmente en el entorno de Jerusalén, pero se despide, por decirlo así, la narración de la vida de Jesús con la confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Es como el clímax del Evangelio de Juan, de la narrativa de la vida del Señor Jesús con sus discípulos, aunque no es el fin del Evangelio. Pues bien, en el libro de Apocalipsis lo que tenemos es al apóstol Juan siendo desterrado por la persecución del emperador romano Domiciano. Ya Pedro y Pablo han sido ejecutados. La iglesia en este tiempo está siendo perseguida. Hemos de pensar que, por ejemplo, en la primera epístola de Pedro o en la epístola de Hebreos, se nos presenta a los creyentes sufriendo adversidad y persecución injusta por la sociedad. Pero en Hebreos, por ejemplo, dice, aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, todavía no habían muerto por causa de Cristo. En la epístola de Pedro, igual. La persecución que se desprende de la narrativa de Pedro no es de martirio, pero aquí en el libro de Apocalipsis sí que encontramos a Juan, que ha sido desterrado y que la iglesia está siendo perseguida hasta la muerte. O sea, recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía la bendición de Dios, sus ganados no abortaban, su semilla era abundante. Dios normalmente bendecía la tierra cuando el pueblo obedecía a Dios. Pero sin embargo vemos ahora que en el cumplimiento de los tiempos, con la venida del Señor Jesucristo, lo que vemos es que la iglesia empieza a ser perseguida cruelmente. Y entonces tenemos un escenario, el día del Señor. Fijaos, no es el primer día de la semana, sino estamos más o menos en el año 96 y ya el apóstol Juan habla de el día del Señor, cuando la iglesia ya de una manera consensuada celebraba el primer día de la semana como ese día dedicado al Señor. Y entonces él estaba en el Espíritu, en el día del Señor, deportado, sufriendo por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Y entonces recibe al principio una visión y ahora estamos yendo hacia este contexto de las 7 iglesias a las cuales Juan escribe. O sea, el libro de Apocalipsis es un libro que el Señor guía al apóstol Juan para escribir, que lo debemos entender como un ánimo, como una palabra de consuelo, como una palabra de orientación, de esperanza a una iglesia que está siendo severamente perseguida. Y entonces Juan escribe a sus compañeros, sus hermanos creyentes, a la iglesia que le escucha en ese momento, pero el mensaje de Juan nos alcanza igualmente a nosotros. Como hemos dicho, vemos las palabras del Señor. ¿Os acordáis, por ejemplo, Juan capítulo 14, cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo? Y dice, si yo volviere y os tomare a mí mismo,
El Señor dejándonos esa promesa cierta de que Él vendría a recoger a su iglesia. Aquí en el libro de Apocalipsis termina el libro con las palabras del mismo Señor diciendo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Esas palabras de yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, tenemos en Apocalipsis un libro complejo, difícil, con un vocabulario, una simbología profundamente enraizada en el Antiguo Testamento y que muchas veces no vamos a poder identificar con seguridad de qué está hablando el apóstol Juan. Pero una cosa que sí vamos a poder estar seguros es quién es el que está hablando, hacia dónde se conduce la consumación de los tiempos y que el Señor viene en breve y hará justicia. Muy bien, pues entonces vamos a lo que es el mensaje del Señor a esas 7 iglesias. Podemos leer Apocalipsis capítulo 1 comenzando desde el versículo 9. Es una lectura, bueno, unos 11, 12 versículos, pero merece la pena leerlo y luego leeremos el mensaje a la iglesia en Éfeso. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Os acordáis lo que acabamos de decir acerca de la iglesia que estaba sufriendo, y no solamente la privación de sus bienes, no solamente el recelo de la sociedad, no solamente la calumnia mintiendo sobre los creyentes, sino que estaban dando su vida, o sea, estaban siendo perseguidos hasta la muerte? Y entonces dice Juan: copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Fijaos, los apóstoles se identificaban con la iglesia. No eran personajes altos de la clerecía en una jerarquía religiosa, sino que se identificaban con la iglesia. Eran copartícipes con el resto de creyentes. Y dice Juan: estaba en la isla llamada Patmos. Me vais a permitir que comparta pantalla. ¿Veis dónde está Patmos? Aquí en el mar Egeo, entre lo que hoy llamaríamos como Turquía, y al otro lado del mar estaría la península de Grecia, la península de Acaya, donde estaría pues Corinto, Atenas, etcétera, etcétera. Pero aquí está en Patmos. Y dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, podríamos recordar el Salmo 29 cuando habla de la voz del Señor que quebranta la piedra como grande, como muchedumbre de aguas. Pues aquí Juan oye detrás de él como un sonido de trompeta. Bueno, hay algunas cosas que quería hablar. Que decía: yo soy el alfa y la omega. Bueno, lo voy a comentar desde ahora, pues. El anuncio de trompeta, desde Números capítulo 10, 11, habla de las trompetas, los días solemnes, cuando Dios tenía que dar una proclamación oficial, cuando había un anuncio importante, se tocaba la trompeta. Cuando habían fiestas importantes de Israel, se tocaba la trompeta. Aquí el Señor tiene un mensaje y quiere que se toque trompeta. Suena la trompeta detrás de Juan y Juan se vuelve y oye al que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Este pasaje, estas palabras del Señor que se repiten luego al final del libro de Apocalipsis, identifican explícitamente al Señor Jesucristo con el Dios del Antiguo Testamento. Isaías 41:4, 44:6 y 48:12. El Señor repite por 3 veces a Israel: óyeme, yo mismo
yo el primero, yo también el postrero o el último. ¿Qué quiere decir? Que antes de él no hay nada y que después de él tampoco hay nada. Él es todo, se abarca todo, como diría Isaías capítulo 57, yo habito la eternidad. Para Dios no existe pasado, presente o futuro. Pues ese es quien está hablando a Juan. Podemos ver como el Señor Jesús dijo a los suyos, el que me ha visto al Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Y dice versículo 13, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los cintos eran una muestra de la dignidad de la persona. Cuando dice que Juan el Bautista se ceñía con pelo de camello y un cinto de cuero, estaba hablando de la austeridad de Juan. Y el Señor Jesús dijo, ¿a quién buscáis? ¿A alguien vestidos de ropas reales? En los palacios y en las casas de los reyes están. Pero Juan vestía humildemente. Pero aquí la visión que tenemos del Señor, primero, se identifica con Dios mismo del Antiguo Testamento. Segundo, habla del Hijo del Hombre, una figura que en Daniel lo podríamos ver, Daniel capítulo 7, habla de una postura como representante del universo, una autoridad que ningún ser humano puede igualar ni destruir. Nos dice un vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estamos hablando de Jesucristo en su faceta tanto de sacerdote como de rey, de realeza, de dignidad. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, una imagen otra vez aludiendo al libro de Daniel, como nieves, como nieve, sus ojos como llama de fuego, ojos que disciernen, sus pies semejantes al bronce bruñido o pulido, bronce puro. Esa es su dignidad, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuál es la imagen que percibimos en estas palabras acerca del Señor Jesús? La imagen que percibimos es una imagen de dignidad. ¿Cuándo fue la última vez que los discípulos habían visto al Señor? Venga, alguno, por favor, que se anime. Bueno, estáis todos silenciados, lo diré yo. Lo vieron en su ascensión. Cuando ellos vieron por última vez al Señor, aparte de Pablo, que se le apareció alguna vez, que le habló, pero la visión que tenían los discípulos de Jesús era que fue elevado en medio de ellos y una nube le quitó de sus ojos y se quedaron mirando al cielo porque Jesús se había ido de ellos. Y aquellos varones le dijeron, no os turbéis porque de la misma manera que se fue así volverá. Pero después lo que vemos es que el Señor muestra su carácter real, su sacerdocio como rey, como sacerdote, además de que Juan ya lo ha presentado como aquel que nos dio a conocer al invisible, que esa sería su faceta como profeta. Pero lo que quiero resaltar es la dignidad del Señor Jesús. Él es el Señor y el creyente mira al Señor Jesucristo en humildad, en reconocimiento, en escuchar su palabra. Aquí dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. El Señor, su dignidad no es que cambie, sigue siendo el mismo Señor amoroso. Lo que pasa es que Juan ve su dignidad. Puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Otra vez, yo soy el primero y el último.
Antes de mí no existe y después de mí tampoco. Yo soy todo. No, Juan no tenía que ir a ningún otro sitio a buscar, a ver cómo salir de su atolladero, de su persecución por parte del Imperio Romano. En el Señor estaba su respuesta, su vida, su identidad. No tenía que buscar en otra parte. Dice además el Señor: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. La imagen que el Señor Jesús quiere dar a la Iglesia es que el Señor está vivo hoy. Es el que vive por los siglos. Algunas personas han dicho que las últimas palabras del Señor Jesús fueron he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, etcétera, etcétera. En realidad, las últimas palabras que el Señor dijo a la Iglesia es: sé celoso pues y arrepiéntete. Quizás son unas palabras mucho más vinculadas con el señorío, la realeza del Señor Jesús. Dice el Señor: tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, no es el Imperio Romano el que tiene las últimas llaves de la muerte y el Hades. No, no. Dios no ha perdido su lugar de soberano en el universo. Y le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, o sea, y esa en mi diestra no es así, como puestas en la mano, sino es en su diestra. El Señor tiene a su iglesia. Dice: y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor está presente, camina entre los candeleros de oro, está presente con la iglesia. Los mensajeros de Dios en las iglesias están en la mano del Señor. ¿Os acordáis lo que dijo el Señor en el capítulo 10 del Evangelio de Juan? Dice que sus ovejas serán suyas y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y dice: mi Padre mayor es que yo y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Entonces, qué importante en este momento de persecución de la Iglesia. El Señor se presenta en su realeza, en su soberanía como Dios. Y se presenta como el que tiene las llaves del Hades. A los creyentes probablemente les tocaba sentir desorientación, confusión. El libro de Apocalipsis es una palabra de consuelo, de fortaleza, de confianza en la esperanza del Señor. Pues bien, el Señor escribe a 7 iglesias. Tengo que correr para poder ver el mensaje a Éfeso. Pero es curioso que el Señor nos presenta 7 iglesias. Es curioso porque en realidad hay más de 7 iglesias en el libro de los Hechos, en Asia Menor. Por ejemplo, un segundito. Está Hierápolis, Colosenses capítulo 14, versículo 13. Está Troas, que estaría por aquí arriba. Está también la Odisea. Bueno, esa sí que la tenemos en la lista de los 7. Está también la iglesia en Mileto, los ancianos en Mileto, cuando Pablo, yendo hacia Jerusalén, se encontró con ellos. Hay diferentes iglesias, pero el Señor escribe a las 7 iglesias. El número 7 está a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Hay 7 sellos, hay 7 estrellas, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 coronas, 7 cabezas, 7 plagas, 7 coplas, 7 colinas, 7 reyes. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando a la universalidad
del mundo, o sea, a todo el mundo. La palabra que el Señor está dando no es un consuelo solamente para una o dos iglesias, sino el mensaje del Señor, el mensaje de Juan que va a dar, tiene que ver con el cumplimiento del día del Señor con la Tierra, con el planeta Tierra, con la sociedad, el mundo existente. Y entonces, este es, digamos, el itinerario de las cartas. Éfeso y las demás. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. Vale, pues dejarme ir enseguida a lo que es la de Éfeso. Bien, la iglesia de Éfeso. Dejarme leer este mensaje que el Señor le da a esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Antes de seguir con la lectura, dejadme dar unas pequeñas pinceladas de la ciudad de Éfeso. Éfeso era un centro comercial, particularmente, y lo vemos muy claro en Hechos 19, objetos religiosos. Era un centro administrativo del gobierno romano, lo vemos Hechos capítulo 19. Éfeso hizo construir un templo para la religión imperial, dedicado a la familia de Vespasiano, Tito y Domiciano, los que se llamaban Sebastoi. Es un templo que fue erigido en el año 89, año 90. Los romanos obligaban a la gente a rendir culto al emperador Domiciano, a pronunciar la frase César es Señor. Mientras los creyentes, 1 Corintios capítulo 12, lo que decían es Jesús es el Señor. En la ciudad de Éfeso teníamos el templo de Artemisa. Una curiosidad acerca de ese templo es que era un refugio para personas que habían cometido algún delito. Podían ir a las inmediaciones del templo. Había un entorno allí donde podían huir y de alguna manera ser protegidos. ¿Qué es lo que hacía eso en la ciudad? Pues hacía que el nivel de moralidad en Éfeso era muy bajo. Existía el vicio, la superstición, la vileza, la agresividad. Hay un escritor griego, Heráclito, que dijo, comillas, la moralidad del templo era peor que la de las bestias, porque incluso los perros promiscuos no se mutilan unos a otros. O sea, Heráclito habla del nivel moral que se cocía alrededor de esa ciudad de Éfeso y del templo de Artemisa como algo realmente bajo, decadente. Y ahí estaba la iglesia de Éfeso. Había una sinagoga judía bajo la protección de Roma, pero cuando Pablo predicó, como sucedió en otros lugares, los judíos se fueron en contra de él. Juan vivió en Éfeso hasta que fue deportado a la isla de Patmos. O sea, en Éfeso estuvo Pablo ministrando unos 2 años y medio, estuvo Timoteo, que es donde Pablo escribe a Timoteo en sus epístolas pastorales, y luego estuvo Juan. Fijaos, o sea, unos líderes señalados, personas relevantes que Dios usaba, estuvieron sirviendo allí. Bueno, a esta iglesia que está en este entorno moralmente tan caído, pero la iglesia de Éfeso presentando ese precioso ejemplo que vemos en la epístola a los Efesios, el Señor se le presenta como aquel que tiene en su mano las 7 estrellas y que camina en medio de los 7 candelabros. Ahora sí voy a leer el pasaje. El que tiene, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Al ángel es al mensajero. Entendemos que en las iglesias habían ancianos.
prácticamente en todo el Nuevo Testamento, ancianos siempre aparece en plural, porque el Señor no obra en jerarquía, no existen profetas únicos como Moisés, como Noé. No, la iglesia es un cuerpo. Pero aún así, cuando se dirige a aquella persona que estaba enseñando, guiando, ayudando a esta iglesia, se habla como el ángel, el que era responsable y que estaba en la mano del Señor y tenía la responsabilidad de llevar este mensaje a la iglesia. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, es una iglesia fiel, una iglesia que tiene discernimiento, ha realizado un arduo trabajo, se ha esforzado. Tu paciencia, habla de la perseverancia, de la tenacidad. Esta paciencia no es una paciencia pasiva, de ay, vamos a aguantar lo que nos lleve. No, es una iglesia que ha mantenido su espíritu de buscar al Señor, de mantenerse puro en medio de la oposición, y que no puede soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido, has tenido paciencia. Otra vez lo repite. El Señor reconoce el esfuerzo de esta iglesia. Dice, has trabajado arduamente. Otra vez repite esa expresión. Reconoce a la iglesia que ha tenido momentos de esfuerzo por su reino, por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Qué bendición, de verdad! No me imagino diciendo el Señor esto de mí. Entonces, admiro mucho a la iglesia de Éfeso porque tuvieron esos momentos. Pero, que por cierto, esos 7, el número 7, podríamos analizar esta carta a la iglesia de Éfeso y al resto de las 7 iglesias y veríamos que tiene 7 partes. Pero bueno, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, aunque ese era su pasado, aunque había mostrado su fidelidad, su consagración de una manera notable, sin desmayo, con tenacidad, pero la situación presente cuando Juan escribe es que habían dejado su primer amor. Y dice el Señor, aquel de cuya boca sale una espada de 2 filos, ojos de llama de fuego, esa figura de realeza, esa figura como sumo sacerdote, le dice a la iglesia que ama, que ha sido fiel, pero que ha perdido algo importante que debe formar parte de la identidad del creyente. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, mira hacia atrás y date cuenta cuando perdiste esa actitud de corazón que te involucrabas con las cosas de Dios, con tus sentimientos, tus emociones, con todo tu ser. Y dice, arrepiéntete. O sea, cambia, reconoce tu situación como Dios la ve y cámbiala. Y haz las primeras obras. Vuelve a aquella realidad de consagración a Dios, de primer amor. Y dice, pues si no haces este ejercicio, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Dónde estaban los candeleros, las estrellas? El Señor caminaba entre ellas, tenía las estrellas en su mano. Si la iglesia de Éfeso no se daba cuenta de su necesidad, el Señor quitaría el candelero de su lugar. Aclara más el Señor, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga.
Estas palabras nos resuenan de los evangelios, identifican otra vez a aquel que estuvo caminando con sus discípulos de una manera humilde, sencilla, por la tierra de Galilea, por Perea, por Jerusalén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí Juan, bueno, es el Señor, perdón. Aquí es el Señor el que vincula su premio, su galardón, su recompensa, la vincula con algo que dejamos en Génesis, en los primeros capítulos, y algo que volveríamos a leer en el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando el pueblo de Dios habita ya en la eternidad, en la presencia de Dios, y nos habla de ese árbol de la vida. Entonces, al que venciere, al que reconociere su situación, vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a considerar su fe en el Señor, cuya identidad necesariamente incluye ese primer amor, esa fe como un niño, esa entrega que todo creyente conoce cuando rinde su vida a Cristo. Pues bien, no podemos quizás solamente sí os quiero decir esto y dejo lugar a las preguntas. Curiosamente, Ignacio de Antioquía escribe una carta a Éfeso. Ignacio de Antioquía es un líder de la Iglesia, uno de los que se llaman padres de la Iglesia, de los primeros, de los que recibieron el testimonio del Evangelio poco después del tiempo de la Escritura. Y él escribe una carta a Éfeso donde alaba a los creyentes por su perseverancia y resistencia frente al engaño. Comenta Ignacio que algunas personas de Siria habían pasado por Éfeso con mala enseñanza y los de Éfeso se habían negado a escucharles. O sea, que vemos que aún en la historia corrobora este testimonio de la iglesia de Éfeso. Pero recordemos, el Señor le dice, cuidado porque has dejado tu primer amor. Entonces, este es un mensaje a la Iglesia universal. Hay hermanos que dicen que deberíamos buscar como iglesia a qué iglesia de las 7 más nos identificamos para ver nuestra necesidad y acercarnos al Señor. Pero no tenemos más tiempo, lo dejamos ahí y dejamos lugar a las preguntas para reflexionar. Quizás puedo simplemente orientar un poco las preguntas porque a veces uno hace la pregunta, pero una cosa es lo que uno piensa cuando pregunta y otra lo que se piensa cuando lee. Primero, ¿hay alguna diferencia entre la ilusión humana, lo que es meramente humano, de la novedad de creer en Cristo y lo que la Escritura llama aquí el primer amor? ¿Qué es ese primer amor? He oído tristemente a algún creyente a veces que dice, no, eso se va. ¿Ah, sí? Si se va, según este pasaje, más vale que volvamos a ello, ¿no? Porque una cosa es un entusiasmo humano, pasajero, pero otra cosa es la pasión del corazón por el Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Si hay. Segunda pregunta, ¿hay ejemplos en la Escritura de haber sido fieles, pero perder ese primer amor, hacer cosas solo religiosamente? Y tercero, la tercera pregunta es una pregunta difícil, lo anuncio. Al que venciere, dice la Escritura, yo le daré a comer del árbol de la vida. Y la pregunta es, ¿quién es el que no vence y qué pasa con él? Nada más. Marcelo. Pues muchas gracias, Manuel. Entonces, vamos a tratar la primera pregunta, que, bueno, hay que entender la diferencia, ¿no? que está haciendo a nivel del estudio de lo que es el primer amor y de lo que a lo mejor puede venirnos a la mente, ¿no? De lo que nosotros tenemos como experiencia del primer amor. Y entonces,
¿Quién se anima a dar un primer paso y a explicar un poco cómo ve si hay una diferencia entre esa experiencia que se tiene cuando uno se enamora por primera vez de alguien y lo que está explicando aquí el Señor? Abre el micrófono y comparte. Piensa en esos primeros momentos que te enamoraste de alguien, las mariposas de las que hablan mucho. Tiene que ver eso con lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí a la iglesia, de que ha perdido el sentido de las mariposas, las emociones fuertes que tenía de un primer enamoramiento, ¿o a qué se refiere realmente? Yo Bueno, entiendo que... perdón, solamente una pequeña cosa. Yo incluso iría un poco hasta más cerca, o sea, diría, cuando alguien acepta al Señor y viene a la iglesia, conoce a los creyentes por primera vez, viene a las primeras reuniones, hay un entusiasmo, ¿no? Una parte puede ser humana. ¿Qué parte es la que es primer amor y qué parte es la que es humana, aún de la experiencia de la conversión? Perdona, Eva. Adelante, Eva. Bueno, no, yo decía que claro, el primer amor, lo que yo entiendo aquí del Señor, ¿no? Es como un amor profundo, incondicional, generoso para Cristo, ¿no? Es poner a Dios como la prioridad, ¿no? En primer lugar. Y claro, no tiene nada que ver con el amor humano, dijéramos, porque, bueno, dicen los entendidos que el enamoramiento ese solo dura 2 años, ¿no? Entonces, tampoco no podemos igualarlo, ¿no? Pero bueno, he estado investigando también lo que significaba esto del primer amor, ¿no? Un poquito. Y he visto que esa palabra, que es protos, parece que en Lucas 15:22, cuando en el hijo pródigo, cuando él regresa, el padre le da al hijo las vestiduras mejores, ¿no? Son las mejores. O sea que lo que entiendo yo que es mejor, es lo primero, ¿no? Lo de mejor calidad, ¿no? Entonces, para poner así al Señor como igual el activismo, ¿verdad? A veces estamos en muchas cosas, o problemas, o un pecado, ¿no? O falta de obediencia. Quizá eso pues hace que nos descuidemos de ese primer amor, dijéramos, ¿no? Pero yo siento que esto es como una advertencia que le dice el Señor a esa iglesia, ¿no? Que regresen, que es como una advertencia que regresen a ese primer amor. Pues muchas gracias. Sí, como has dicho, o sea, está advirtiendo a Éfeso, pero volvemos un poco a la meditación y nos alcanza a nosotros, ¿no? Esa advertencia. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a compartir? Como dice Armando, siempre que en el diálogo podemos aprender también de lo que se ha expuesto. Armando, ¿qué te parece a ti? Bueno, que el primer amor no es el amor humano, es cuando te conviertes, como ha dicho Manuel. pues ves las cosas de otra manera, haces cosas, tienes más alegría, más espontaneidad, más cosas. En cambio, cuando pasa el tiempo, empiezas a quedarte un poco, como ya sabes todo, pues vas quedando así y al final no haces ni hablas ni nada de nada. Yo creo que eso es dejar el primer amor. Está bien. El domingo pasado, un segundo, el domingo pasado Manuel también nos hablaba en la predicación sobre que somos muy emocionales, ¿no? Somos seres, y especialmente en esta época se ve que somos tan emocionales, ¿no? Entonces, por ahí, Merche, ¿qué te parece? Toda esta carga de emocional que llevamos a veces en la iglesia, que es lo que ha hecho Armando, ¿no? Yo había coincidido con Eva, había visto la diferencia en que el amor humano a veces es un enamoramiento que tenemos, pero cuando hemos creído en el Señor, si hemos creído de verdad,
tenemos sí una pasión al principio que a lo mejor se puede enfriar, pero eso es lo que justamente dice la palabra de Dios que no debemos consentir, porque dice Romanos 12:2 que debemos ir transformándonos, renovándonos, y que para dar fruto debemos conocerle más a Él a través de su palabra, conociéndole más y sabiendo cuál es el propósito para nuestra vida, qué don nos ha dado el Señor. Entonces, creo que el cristiano es lo que debe evitar, el estancarse, el hacer una rutina de la vida cristiana. Pero sí que me ha costado entender la diferencia, ¿eh? Primero, menos mal que Manuel lo ha aclarado, porque sí que había asociado un poco los dos, incluso había ido que me recordaba, cuando he leído, lo primero que me ha recordado ha sido la parábola de la semilla y de las distintas semillas, que depende de dónde cayera la semilla, podía dar fruto o no. Pero hasta aquí. Muchísimas gracias, Merche. Vamos a ir sobre la segunda. ¿Qué ejemplo has evocado en tu mente mientras se ha explicado la meditación de que haya sucedido algo similar a lo que es el concepto, ¿no?, de perder el primer amor? ¿Dónde piensas que ves algo similar, un ejemplo del tipo, como lo que se ha explicado? Luisa, ¿te animas? ¿Qué te ha venido a la mente? ¿Algún otro momento en la iglesia, en la historia de la iglesia, a través de la Biblia, donde tú hayas visto lo mismo? O sea, que el pueblo pierde el primer amor. Bueno, yo creo que es cuando un creyente que da el paso de entregarse al Señor y lo toma con mucho entusiasmo, con mucho ímpetu. Pero después, cuando va pasando el tiempo y no va madurando, sino que va viendo las cosas que tiene que hacer o tiene que pensar o tiene que decir como creyente, y a lo mejor le queda grande y pierde ese primer amor que tuvo en un principio. Yo Sí. lo veo así. Yo quería decir que, por ejemplo, para situarnos un poco en lo que creo que nos quiere preguntar Manuel, en la Escritura existen muchos momentos donde el pueblo de Dios perdemos el primer amor. Me gustaba recordar Isaías capítulo 1, que ahí es un momento que, o sea, el Señor habla a través de Isaías en este caso, y el Señor le dice en Isaías 1:11, por ejemplo, le dice al pueblo: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de vuestros holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Me parecía, ¿no?, un momento en la historia del pueblo de Dios que se ha perdido el primer amor, y el Señor nos está reclamando, nos advierte también a través de una religión así, ¿no? Solamente tradición y solamente una práctica automática, donde el Señor, como se decía antes, ¿no?, no está al centro, no está en prioridad, y entonces se ha perdido ese amor que el Señor quiere que nosotros le devolvamos, porque el Señor está apasionado por nosotros, nos ama con pasión. Eso, cuando Manuel cerraba el puño y decía: tengo las estrellas en mi mano, es la pasión que Dios siente por su pueblo. Y entonces Él pretende que nosotros tengamos esa misma respuesta, ¿no?, ese mismo amor por Él. ¿Quién más se anima a ver otro ejemplo de la Escritura? En Lamentaciones 3:18 dice: y perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, ¿no? Entonces ahí también vemos como que está como desanimado o así, ¿no? Muy bien. También pensé un poco, pues, en el legalismo de los fariseos, ¿no? En querer hacer tantas cosas ellos con las leyes y todas esas cosas, al final perdieron el primer amor, ¿no? Se enfocaron más en eso que en el amor.
también. Totalmente. Es lo que el Señor Jesucristo les estaba siempre tratando de hacer entender, ¿no? O sea, a mí eso es un punto muy importante de la enseñanza de Cristo. Él no se enfadaba con que ellos quisieran cumplir la ley, sino que ellos, o sea, pretendían tener cierta justicia por vivir la religión de la forma que la vivían, pero es lo mismo que sucedía con lo que acaba de leer de Isaías, ¿no? Era una cuestión muy tradicionalista y el Señor no estaba al centro, era una religión muerta, muchas veces lo dijo Cristo, ¿no? A mí me suena, no sé si Alejandro se había convertido ya, que le había causado muchos males, el calderero. Sí. A Pablo le hizo, no sé si se había convertido, ese bajó del primer amor y más todavía. Sí. Pues esa es una pregunta que ahora quería hacerle a Manuel, porque es la primera persona que me vino a la mente, porque siempre pienso en la tristeza de cómo lo dice Pablo, que le ha causado muchos males, que le ha abandonado, que le ha dejado. Y pensaba, ¿es calderero que ha dejado su primer amor? O como podríamos entonces también decir de los falsos maestros, en segunda de Pedro 2:15, dicen, han dejado el camino recto y se han extraviado. Y también en segunda de Crónicas 12:1, cuando dice, cuando Roboam, el hijo de Salomón, había consolidado el reino, dejó la ley de Yahvé y fijaos, arrastró a todo Israel con él. ¿Se puede decir, Manuel, que estos han dejado su primer amor? Perdón, no es por evadir la respuesta, pero la respuesta está en la pregunta. Esto no es que sea gallego y responda con una pregunta, pero la respuesta está en la pregunta número 3. Muy bien. Vamos Yo quería, ¿puedo decir algo sobre esta pregunta? Sí, Estaba pensando cuando los profetas acusan al pueblo de Israel que ellos habían hecho sus casas bien adornadas con madera y todo eso, pero sin embargo el templo de Dios estaban olvidando el más importante, ¿no? Y luego también estaba pensando en el libro de Hebreos, que no sé si es exactamente que habían perdido el primer amor, pero pensando un poco en lo que ha dicho Eva, ¿no? Que muchas veces las circunstancias pueden hacer que nos apartemos, ¿no? Y los creyentes de Hebreos, ante la presión tan grande que tenían, estaban tan desanimados, ¿no? Y yo pienso que a veces, pues, como creyentes, las circunstancias a veces nos pueden pesar tanto que puede hacer que nos alejemos y nos apartemos un poco y parece que perdamos esa perspectiva, ¿no? de lo que el Señor significa para nosotros. Pensaba un poco también en la responsabilidad que tenemos como creyentes, ¿no? Pensaba un poco en el Señor, como decía, que lo peligroso que es poner piedras de tropiezo a los hermanos pequeñitos, que también quizá nosotros, nuestro testimonio en nuestra vida tiene que ser importante. Yo pienso en las personas que hemos conocido que nos han impactado como creyentes, pero de igual manera puede haber gente que como creyente ha sido desanimada mucho, ¿no? Por las circunstancias, por la actitud de algunos creyentes, ¿no? Pero bueno, que hay que recuperarlo, ¿no? Y como ha dicho Manuel, yo a veces lo pienso, ¿cómo recuperar eso, ¿no? Pero lo que dice, recordar dónde has caído, ¿no? Mirar hacia atrás dónde has caído y volver a recuperar al Señor, ¿no? Pero es importante, ¿no? Hacer un análisis y volver a ese entusiasmo por el Señor que a veces puede decaer por las circunstancias o por, como ha dicho Eva también, por pecado, por muchas cosas, ¿no? Gracias, Marisa. Entonces nos metemos en la tercera pregunta, que o sea, el Señor ha ofrecido aquí un premio al que vence, al que obtiene la victoria, y la pregunta es, ¿quién es y qué pasa con el que no vence? Marc, ¿qué te parece? El que no vence es el que no cree, o el que no persevera, ¿no? Un poco yendo a la parábola de la semilla. El que no vence y el que no persevera. Sí, ¿no? Un poco las diferentes posiciones de aquella semilla que se secó, la semilla que vinieron los pájaros y se la llevaron, o sea, las distintas facetas de una persona. Al menos en mi experiencia, por ejemplo, cuando han habido lo típico que se hacen en los campamentos, ¿no? Que se hace por la noche, a la última noche siempre campamentos cristianos, se hace un llamamiento a la conversión, pues
ves de todo. Hay gente que la misma noche la ves muy convencida y al día siguiente o al cabo de una semana pues ha sido pura y burdamente sentimientos y al final acaba en nada, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿no? Al que no vence es aquel que no se convence. Gracias, Marc. Arturo, ¿qué opinas tú? Estaba pensando en las tres preguntas. No entendía la última, en realidad no entendía la última, pero ya le vi el sentido, pues. Estaba pensando que en Venezuela el primer pastor que teníamos, él decía siempre, repetidas veces, yo no creo en avivamientos. La primera vez que dijo eso en la iglesia, hasta yo lo miré así y lo dijo, no creo es en vidas avivadas. Entonces, cuando él dijo eso, dijo, porque los avivamientos vienen en una fase, en un tiempo, y así como vienen, se van. O vienen con algún creyente, alguna persona, y así como viene la persona, así se va. O vienen con algún cantante o pero en vidas avivadas, puede o no puede venir el creyente o el cantante y él se mantiene avivado. Y yo pienso que en la cuestión esta del primer amor, es que seguimos haciendo las cosas en la iglesia que hacíamos desde el principio y llega un momento, como ya dijeron muchos otros, quizás la rutina, el cansancio o mucha actividad, mucho activismo o algún problema con algún hermano, se siguen haciendo las cosas pero de diferente manera. Y aquí creo que el Apocalipsis le está diciendo a la iglesia de Éfeso que todo, no le dijo que se había descarriado, sino que ha dejado el primer amor. O sea, seguía trabajando, la iglesia seguía trabajando, seguía haciendo, seguía confrontando a los falsos profetas o a los falsos maestros o apóstoles. Pero quizás no lo hacían desde la perspectiva, desde hacía tiempo, pues, que pudo pasar. Ya lo hacían como algo mecánico, algo que, bueno, ya viene, por ejemplo, pues ya sabemos que el domingo hay que ir para la iglesia y sabemos ya que tal día hay Santa Cena y tal, pero ya eso, como es mecánico, ya yo no lo veo. O sea, yo no espero, por un ejemplo, ya yo no espero la Santa Cena como algo pues emocionante, como de repente el primer día de mi bautizo, o vamos a un culto de oración y yo no voy con esa fuerza como quizás como el primer mes cuando me convertí, y, etcétera, etcétera. Entonces, ya extendiéndome a la última pregunta, al que venciere, bueno, el que venciere, lo dice allí, pues el Señor le dará la corona de la vida. Y el que venciere es el que está dentro de la iglesia, el que ha permanecido fiel, pero también ha mantenido pues ese amor. No digo que todos en alguna oportunidad, hasta yo, sí, lo hemos perdido por cualquier circunstancia. Sí se ha perdido, pero también cuando vemos este pasaje, que como dijo el hermano Manuel, pues nos reconforta, nos alienta. Oye, entonces es más bien, yo quisiera decir, siempre he tenido la sensación y la expectativa de otros que cuando hablan del Apocalipsis es un alerta, nos ponen en una situación de un alerta de algo, pero qué bonito escuchar que cuando hablamos de Apocalipsis dice que es más bien es para que hacerte un llamado, es para reconciliarte, es para llamarte, te den un llamado de atención. Y oye, de esa manera, claro que sí, tenemos que volver al primer amor, claro que sí, todos, pues de alguna u otra forma, que hemos caído que sea en algo rutinario, sí, debemos volver al primer amor y seguir haciendo las mismas cosas que estamos haciendo, pero para la gloria y la honra del Señor. Muchas gracias. El Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, ¿no? Creo que la victoria es de Cristo. Y si lo conectamos con lo que nos ha leído aquí de Apocalipsis, en el último verso 7 que ha leído Manuel, el Señor está hablando y dice, yo le daré, dice, ¿no? Le daré a comer del árbol de la vida. Estamos hablando de que al final seguimos estando
en sus manos, dependemos de Él. Creo que la victoria es suya, que Él ya ha vencido y que nosotros tenemos que mantenernos firmes en Él, ¿no? Como dice el autor de Hebreos, firmes, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, le miramos a Él, seguimos perseverando en Él. Y también me ha venido otro recuerdo de Eduardo Brasier, cuando nos hablaba, ¿no?, en una predicación de que el amor, y creo que este primer amor también es una decisión, ¿no? No son emociones.